El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado según lo establecido en Efesios 4:11 al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, plasmada en el texto sagrado, de lo que es parte del pensamiento de Dios, de lo que está plasmado en el texto sagrado del pensamiento de las tinieblas, como piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y también parte del pensamiento de los hombres en sus caprichos, en sus opiniones, como opinaron, en sus obstinaciones, muchos se equivocaron. Todo lo que está plasmado en el texto sagrado por inspiración, sea el tipo de inspiración teuneuto o el tipo de inspiración ferómeno, cualquiera de los dos tipos de inspiración, el maestro Briceño ha recibido un ministerio de parte de Dios. Jesús me entregó el ministerio y constituyó, según lo que está establecido en Efesios 4:11, constituyó unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pues en la línea del maestro pues estoy, a Dios gracias, muy honrado, me siento muy honrado de que Dios me haya escogido para tan ardua, honrosa y tan gran tarea. Recibí un llamado que es el más grande de los llamados. Pablo lo llama el supremo llamamiento. No hay un llamado más grande que el que Dios haga. Maestro Briceño del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, pasando fronteras. Estamos llegando muy lejos, gracias a Dios. Por estos estudios, pido por favor no se queden con ellos, compartan estos estudios. Estoy desarrollando un tópico de un tema. El tema en sí es conflicto entre dos reinos. Y el tópico es conociendo nuestro arsenal. Esta es nuestra segunda clase. Y dimos una hermosa introducción, el significado desde el punto de vista etimológico del término vestirse. Ese verbo del sustantivo vestidos, o del verbo también vestidos, que el apóstol Pablo utiliza en el texto sagrado cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios. Di un concepto preciso, conciso y detallado de ese término vestirse desde el punto de vista etimológico, que indica no solamente con tener acceso a las armas, sino con conocerlas para después aplicarlas. Un creyente puede decir que tiene acceso a las armas, son nuestras. Cristo murió, resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y en la gran comisión, pues no solamente a ellos, sino también a nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, nos dejó armas, no nos dejó inermes, desarmados, nos dejó armas, pero para poder aplicar cada una de ellas debemos conocerla, de lo que en verdad hemos recibido. Recibimos las armas, las tenemos. Un creyente puede decir que tiene acceso a las armas. Unas cosas que usted diga que tiene acceso porque es parte de nuestro arsenal, pero otra cosa que usted diga que está vestido con ellas, porque para decir que está vestido debe conocerlas, cada una de ellas, para después aplicarlas. Eso nosotros lo presentamos en nuestro primer estudio. De ahí la importancia de conocer para aplicar. No es tener, sino conocer, no es conocer, sino aplicar. Eso nosotros lo explicamos. Nuestra primera arma, presentamos el fruto del Espíritu. No los, es él, porque utiliza el plural, el singular, repito o corrijo,
¿Por qué utiliza el singular? El fruto del Espíritu es porque está hablando del carácter, de la naturaleza, de las propiedades, de lo que el Espíritu Santo de Dios es. ¿Qué es Él? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Presenté y decía que hacer del fruto del Espíritu un estilo de vida es vivir en la sintonía del Espíritu. Y vivir en la sintonía del Espíritu, una vida de intimidad y de comunión con el Espíritu, es tener una vida totalmente neutralizada en contra de los ataques y las tentaciones, en contra de las tinieblas. Satanás no tiene cabida en un hombre que ande en el Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, orando, ayunando, meditando en el texto sagrado, bendiciendo el que lo maldice, orando por el que lo ultraja y lo persigue, no dándole el lugar a los resentimientos, a las raíces de amargura, al odio, a la falta del perdón, a la envidia, al celo, no dando lugar al litigio, a la lengua, al chisme, el brollo, a la censura, a la difamación, la calumnia, el escarnio, no cayendo en ningún terreno de inmoralidad sexual, cualquiera que sea, el tipo de fornicación, que es la palabra porneia del griego, que la fornicación no es lo que me enseñaron, sexo fuera el matrimonio, no, fornicación es el término porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios. Aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Cuidarse mucho de tener un mamón interno, un ídolo al dinero, la codicia al dinero, no tener una filalguria, que fue el término que utilizó Pablo, fila de filiguria, de lujuria, amor al dinero. Cuidarse mucho de eso. Vivir una vida en el Espíritu es un comienzo, es la plataforma, es una plataforma fuerte y por eso la importancia de conocer, porque volvemos al principio, lo que veníamos diciendo en nuestro primer estudio, lo que repetía ahora antes de esto es que no es tener sino conocer, no es conocer sino aplicar. La iglesia tiene el fruto del Espíritu, es producto del nuevo nacimiento. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto está en nosotros. Es parte de la naturaleza del Espíritu. Son propiedades de Dios. Y el Espíritu de Dios está en nosotros, mora en nosotros. Pues todo eso está en nosotros. Ahora, lo importante no es que que tengamos acceso a eso, sino que conozcamos cada una de estas propiedades. Comencé y expliqué acerca de lo que es el amor. Y ¿quién puede caminar en amor si no conoce lo que es el amor? Pablo te da una cátedra de lo que es el amor en primera carta a Corintios. El capítulo 13 te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Entonces una persona debe meterse, perdona el vulgo, apuñalarse, meterse una cátedra de lo que es el amor. Y no solamente el amor, sino todo lo que tenga que ver con el carácter del Espíritu, comenzando con el amor. Por ejemplo, la paz, que no tiene nada que ver con la bonanza. La bonanza es una cosa, la paz es otra. En el mundo nosotros tenemos paz cuando hay bonanza. En los principios del reino, la bonanza viene cuando tenemos paz. Y la paz es la quietud del alma, es un descansar en Dios. La paz viene como producto de haber depositado la fe en una palabra que Dios nos dio, sea en una promesa, sea en una bendición, sea en un legado, sea nuestra herencia. Cuando deposito la fe en una palabra que Dios me dio, pues eso tiene que producir paz, porque el indicativo de que en ti hay fe es que en ti reina la paz. Entonces, cuando yo deposito la fe en la palabra, eso me produce paz. La paz, que es producto de la fe, esa fe que deposita en la palabra hace que el Espíritu Santo intervenga, la fuerza, el poder del Espíritu se manifiesta. Hay una presencia de Dios por el Espíritu, hay una Shekinah, la gloria de Dios se manifiesta
y el Espíritu Santo solventa el problema. Para Él nada es imposible, nada es imposible. El Espíritu de Dios, la fuerza, la dinamita de Dios, el Espíritu Santo que entre nosotros se activa. Hay presencia, hay gloria, hay manifestación a favor nuestro y a favor de los que nos rodean. Si hay una enfermedad que para la ciencia médica es incurable, terminal, para el Espíritu Santo nada es terminal, nada es incurable. Para Él no hay cosas fáciles ni difíciles, Él todo lo puede. Así, no hay cosas fáciles ni difíciles, el Espíritu Santo todo lo puede. Y Él interviene si hay una enfermedad, la sana, si hay alguna deuda, porque quebrantamos principios y de finanzas, si nos endeudamos, pues las misericordias de Dios vienen, entramos otra vez en gracia, pedimos perdón, depositamos la fe en una palabra que Dios nos dio, nos produce paz, y esa paz, indicativo de que tenemos fe, el Espíritu Santo interviene y produce el milagro. La necesidad de conocer el fruto del Espíritu. O sea, no es decir a la gente tengan paz. Cuando yo les digo a mis hijos, yo les digo tengan paz, no solamente ellos notan la expresión de su padre. Cuando les digo tengan paz, ya ellos saben de qué les estoy hablando. Porque ya yo les expliqué la paz que Dios da, cómo viene esa paz, qué es la paz, hablando en principios de reino, en relación a la naturaleza del Espíritu, el carácter del Espíritu, que no es la paz que del mundo. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Porque en el mundo tú tienes paz cuando hay bonanzas, pero en el reino, en el principio del reino, la bonanza viene como producto de tener paz por haber depositado la fe en una palabra que Dios te dio. Ahí está. Entonces necesitamos conocer cada uno en detalle, preciso y conciso, detalladamente cada uno de la naturaleza del Espíritu Santo para poder hacer de ellas un arma. Lo que es el amor, la paz, que es la paciencia. 2 tipos de paciencia aparecen en la Biblia. 2 tipos de paciencia, que una es upumones y la otra es macrotomía. 2 tipos de paciencia. Cuándo se activa la paciencia y los tipos de paciencia, cómo vivir en ella. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En cuanto a la fe, tenemos que tener una cátedra de fe. Señores, yo escribí un libro de lo que es fe, se llama La Fe, un estilo de vida, y en YouTube hay un estudio que di que se llama Fe Inconmovible. Vaya, búsquelo y estudie. Son un sinnúmero de horas de estudio en relación a la fe, porque debemos conocer cada uno de las propiedades del Espíritu para poder hacer del fruto del Espíritu un arma. Un arma, que es lo que va a hacer que el Espíritu Santo se active, haya presencia, porque Él está en nosotros. Él está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. En una ocasión decía que a quien tenemos que tener atados al diablo tenemos suelto, por tanto pecado que hay en la iglesia, mentira, engaño, una depravación tremenda dentro de la iglesia. A quien tenemos que tener atados al diablo tenemos suelto, y a quien tenemos que tener suelto al Espíritu lo tenemos atado, contristado, apagado por tanta vida de pecado, donde hacemos planes y proyectos para pecar. Ya hacemos planes y proyectos, pecamos con premeditación, con alevosía. Ya no tenemos temor de Dios, ya no hay principio de honra, no hay principio de respeto, no hay principio de agradecimiento, no hay principio de santidad. Aquí se perdió todo. Esto es un desastre. Aquí todo el mundo, esto es viva la pepa, señores. Hace mucha gente en la iglesia, muchísima gente en la iglesia. El espíritu contristado, apagado totalmente. No hay presencia. La gente dentro de nuestras congregaciones muriendo de enfermedades terminales, de virus, de bacterias que vienen y matan a la gente, siendo hijas de Dios, hijos de Dios. ¿Cuántos no se llevó el coronavirus? Siendo creyentes, siendo ministros dentro de la iglesia, se lo llevó. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está Cristo? Bueno, ellos están en el mismo lugar, el problema lo tenemos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos el problema. Ahora, Dios quisiera hacerse una verdad. Ese es el más grande deseo de Dios. Hacerse una verdad por la manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros, a nuestro favor y a favor de los que nos rodean. Porque cuánto necesita el mundo, y no solamente el mundo, la iglesia, de la presencia del Espíritu de Dios. Que se manifieste, que los demonios
cuando estén en los cuerpos y nos vean llegar, se ofrezcan a salir de los cuerpos, que los demonios se sujeten y salgan de los cuerpos, que las enfermedades se estirpen, los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, los muertos resuciten. Esa es el llamado de la iglesia. Somos la luz del mundo para disipar las tinieblas, y somos la sal de la tierra para darle sentido, sazón a la vida. Que cuánta falta le hace sentido y sazón a la vida a tanta gente que no le tiene sentido a la vida, se suicida, se matan, se quitan la vida porque no tienen sentido para ellos la vida. Para eso está la iglesia. Pero si es descaradamente, es una cosa que a mí me duele mucho el decirlo, que dentro de la iglesia hay gente que se han suicidado, pastores que se han suicidado dentro de la iglesia. ¿Dónde está Dios en todo esto? Bueno, de eso estamos tratando, de que nosotros podamos conocer el fruto del Espíritu para poder hacer de ellos un arma. Nuestra segunda arma son los dones del Espíritu. Los dones espirituales, señores, son armas vitales para librar batallas. Señores, son armas vitales para librar batalla. Nosotros como creyentes, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros como hijos de Dios, hemos sido dotados de parte de Dios por el Espíritu Santo de dones de revelación, dones de poder y dones de expresión oral, para ser usados como armas en la batalla que tenemos que librar y las luchas que tenemos que librar. Entre los dones de revelación tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. También tenemos lo que es visión en sus diferentes manifestaciones, porque tiene visión en trances, en éxtasis, visión abierta y visión espiritual. Entre los dones de poder tenemos fe, milagro y sanidad. Y entre los dones de expresión oral tenemos lengua, interpretación de lengua y profecía. Ahora, pasa lo mismo. Volvemos otra vez a lo mismo. Debemos conocer qué es palabra de ciencia, cómo opera la palabra de ciencia, cuándo viene la palabra de ciencia, qué es palabra de sabiduría, qué es discernimiento de espíritu. Debemos conocer fe, qué es milagro, qué es sanidad. Y debemos conocer lo que son lenguas, debemos conocer lo que es la interpretación de lengua y debemos conocer lo que es profecía. Esto es un desastre que viene desde los tiempos del apóstol Pablo, que tuvo que corregir el desastre y el desorden que había en la iglesia de los Corintios en la manifestación de los dones o pseudo manifestaciones, porque según lo que está en el texto, lo que Pablo estaba viendo no tenía nada que ver con Dios. Lo mismo pasa ahora. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el don de lengua. Yo conozco de personas que tienen 20 años en una iglesia hablando la misma lengua. Eso es una lengua aprendida. No es una lengua del Espíritu, porque la Biblia dice diversos géneros de lengua. Cada vez que el Espíritu Santo te va a utilizar hablando en lengua, la lengua va a ser diferente, no va a ser la misma. Tenemos un desastre con la interpretación de lengua. Eso de que el hermano Juan de los Parotes dice raga, 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 y la hermana Petrecia dice el Señor, raga, 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 que estoy entre vosotros, raga, 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 dice el Señor que vendré pronto, raga, 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 no temáis. Eso es mentira, porque el texto dice interpretación, no traducción, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, solamente a Dios. Y el único que puede entender lo que tú estás hablando en lengua es el Espíritu Santo, que es el que te dio el sentido de la articulación. Dice que cada uno hablaba en lengua conforme el Espíritu le daba que hablase. Y ese Espíritu que te da el sentido de la articulación de la lengua, Él es el que se va a encargar de traducir y te pone a ti en tu espíritu lo que vas a interpretar, lo que vas a expresar. Pero el don no es de traducción, sino de interpretación. Primero. Segundo, se habla en lengua y después que se habla en lengua pide interpretación.
El Espíritu Santo se encarga de traducir, conoce su propia lengua y te va a decir el sentido de lo que habló. Si hablamos de profecía, es un desastre. Eso de que profetizo sobre ti, te declaro, yo decreto, eso es totalmente falso porque yo no tengo ninguna autoridad de parte de... Yo no tengo autoridad propia para estar profetizando nada sobre nadie. La palabra profética viene de Dios. Dios es el que te da la palabra profética. Por eso cuando Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos, Ezequiel le dijo, ¿y qué les digo? Y Dios le dijo, dile esto, porque Dios es el que te va a decir qué le vas a decir, qué vas a decir la profecía. La profecía no es algo que tú te inventaste. Ahorita hay un montón de gente cayendo en un terreno, quebrantando un principio de reino que es principio de autoridad, colocándose en el lugar que le pertenece a Dios, hablando en nombre de Dios y Dios no está por ningún asunto. Dios no está por allí. Así te dice el Señor y Dios no ha dicho nada. Gentes que ni siquiera conocen lo que es profecía, los tiempos de los profetas, el espíritu de la profecía, el carácter de la profecía, quién era un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta en el Nuevo Testamento, la diferencia que hay entre los dos tipos de profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento y para usted de contar. Pero como ahorita no hay, antes en el Antiguo Testamento, cuando tú decías, así dice el Señor, y te la dabas de profeta y se descubría que no eras profeta, te caían a piedra, te mataban, te enterraban a piedra, te lapidaban. Pero ahora como no hay quien tire piedra, cualquiera se levanta y dice, así dice el Señor, y Dios no está por el asunto. Por eso es que no hay presencia, por eso es que no hay gloria, por eso es que no hay respuesta a las oraciones, no hay respuesta a nuestras adoraciones. Dios se da por desentendido totalmente porque estamos haciendo las cosas como Él no plasmó en el texto sagrado que se deben hacer. Estamos inventando. Si hablamos de la fe, señores, olvídese. La iglesia está llena de positivismo, de cuerpo mental, de cibernética, de yoga, de ciencia cristiana. De eso está llena la iglesia. Porque no conocen en sí lo que es la fe. Milagros, bueno, y sanidades, señores. Entonces, debemos conocer cada uno de lo que son los dones espirituales, los dones de revelación, para la ciencia, para la sabiduría y discernimiento de espíritu, los dones de poder, fe, milagro y sanidad, y los dones de expresión oral, lengua, interpretación de lengua y profecía, para ser eficaces, para usarlas como armas, cómo funcionan, cuándo operan. Por decir algo, usar la radio para hablar en lengua, eso es pésimo. Eso no es bíblico, no es escritural, le estamos faltando bastante. Usar un púlpito para hablar en lengua, señores, eso es penado. Porque hay tres tipos de manifestación en lengua. La lengua devocional, que es cuando tú hablas en lengua, en oración, adoración y alabanza para Dios. La lengua de señal, por señal, que es la que se dio en el Pentecostés, que los oímos hablar nuestras propias lenguas. Es cuando yo hablo un inglés, y yo no sé hablar inglés, pero hablo un inglés perfecto, y hay unas personas que están al frente que hablan inglés y escuchan el mensaje completo. Es una lengua por señal, y tiene la lengua que se interpreta para expresar una profecía. Entonces, si la lengua no tiene interpretación, por decir algo, y la lengua no es una lengua por señal, el apóstol Pablo dijo, cállate y háblate para ti, porque estás en una lengua devocional, estás orando, adorando a Dios, y esa es tu cuestión, tu relación, tu comunión con Dios, habla tú para con Dios, pero cállate, dice el apóstol Pablo, a menos que la lengua tenga interpretación o la lengua sea por señal, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos, vamos a hacer las cosas como son, porque por eso es que tenemos el grave problema, señores, que Dios está ausente. No hay presencia, no hay espíritu, no hay nada, teniendo el espíritu de Dios. ¿Ok? De todas maneras hay un estudio de los dones del espíritu que voy a explicar cada uno de estos dones. Otra arma potente, la verdad. Efesios 6:14, ceñidos
con la verdad. ¿Cómo funciona esta arma? La verdad. ¿Cómo funciona? Mire, escúcheme, hermano, deje la mentira, ande en la verdad. Pablo dice que te ciñas con la verdad, no tiene nada que ver con eso. Hey, no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, no tiene nada que ver con esto. La verdad es más que la virtud humana de sinceridad y honestidad en el sentido acostumbrado. De la verdad que está hablando el apóstol Pablo en Efesios 6:14, ceñidos con la verdad, es más que la virtud humana de sinceridad y honestidad en el sentido acostumbrado. ¿Okay? Sabemos que fuimos llamados a andar en la verdad, hablar verdad los unos a los otros, no mintáis, el apóstol Pablo, eso estamos claros, es un principio de reino, pero acá no tiene nada que ver con eso. El término verdad usado por Jesús en el pasaje que está escrito en Juan, el capítulo 18, verso 37. En esa conversación que tuvo con Pilato, ese término viene del griego aletheia, así, aletheia, A-L-E-D-S-E-I-A, que significa sin esconder. Se usa como particular negativo del griego lanzano. Se escribe L-A-N-D-S-A-N-O, lanzano. Este es un verbo primario usado literal o figurativamente como adverbio de ignorante, sin tener conocimiento de lo que por ende está oculto. Esto indica, según lo que acabo de explicar etimológicamente, que el término verdad usado por Jesús es una respuesta informal que solo tenía el carácter de revelar el cumplimiento de las profecías en él como el Mesías, haciendo referencia al desarrollo del acontecimiento que lo llevaron a comparecer ante el pretorio. O sea que cuando Jesús dijo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Eso fue lo que Jesús dijo. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús pues estaba haciendo referencia al divulgar, pregonar y cumplir lo que los profetas dijeron de él, incluyendo el Via Crucis, por donde debería pasar desde el monte desde el momento que compareció ante Pilato. Ahí comenzó el Via Crucis. Otro sentido, la verdad se debe entender como el conocimiento de la palabra revelada e iluminada de Dios y la fe depositada en ellas. Porque, óigame, la iglesia no necesita de palabra de revelación. La palabra está revelada. Está revelada. La iglesia necesita de iluminación, que es el significado de la revelación. La palabra está revelada. Es término apocalipsis. Entonces, en otro sentido, la verdad se debe entender como el conocimiento de la palabra revelada e iluminada de Dios y la fe depositada en ella.
el apóstol está pensando, cuando dice ceñidos con la verdad, es pensamiento del apóstol. El apóstol está pensando en términos existenciales. Cuando habla de la verdad, eso es lo que el apóstol Pablo está pensando en términos existenciales. Cuando él expresa ceñidos con la verdad, cuando él expone esto, pues está pensando en términos existenciales. Ahora, cuando un soldado cristiano se ciñe a sí mismo con la verdad, en el sentido paulino, el pensamiento de Pablo, significa que se apropia de la palabra a través de la fe después de haberla conocido. Medita en la palabra, camina en la palabra, vive la palabra, hace de la palabra un estilo de vida. Entonces, cuando un soldado cristiano se ciñe a sí mismo con la verdad, en el sentido paulino, significa que se apropia de la verdad a través de la fe después de haberla conocido. Esto le imparte seguridad, estabilidad y le da capacidad de tomar decisiones para tener acciones en su vida y vivir una vida de éxito. Hey, no estoy hablando de una vida sin problemas, de éxito. Que aun cuando venga el problema, las vicisitudes, los ataques, las tentaciones, las enfermedades, los momentos adversos en la vida, él pasa al otro lado. Porque deposita la fe en la palabra que se le ha sido iluminada en su espíritu y revelada en su alma. Revelada en su espíritu, iluminada en su alma, debo decir, revelada en su espíritu, iluminada en su alma. Deposita la fe en ello y va y llega al otro lado. Señores, en la verdad yace la fuerza a la hora de la prueba. Una persona que tenga su fundamento en la verdad, en una palabra que se le ha sido iluminada en el alma, revelada en el espíritu, eso que está en el texto sagrado, escrita, y que esa palabra emana de allá y se te ilumine, le entiende, se te abre el entendimiento, ¡ping! Dice, wow, qué verdad hay acá. Ahí está la fuerza a la hora de la prueba, a la hora de la tentación, a la hora del ataque. No hay enfermedad, tentación, pruebas, vicisitudes, incertidumbres que puedan tumbar a un hombre que esté fundamentado en fe sobre una palabra que se le ha sido iluminada, porque la palabra es Cristo mismo. Señores, la razón, oiga esta verdad, la razón, la tradición, los credos y la filosofía se quiebran bajo las presiones de la vida. Vuelvo a repetir, la razón, la tradición, los credos y la filosofía se quiebran bajo las presiones de la vida. Pero la palabra de Dios vivida, creída y confesada permanece intacta y nos hace sólidos, persistente, consistente como soldados, inconmovibles como soldados. Señores, sin la verdad no funciona el escudo de la fe, ni opera la espada del Espíritu. ¡Wow! Repito, sin la verdad no funciona el escudo de la fe, ni opera la espada del Espíritu. Mis hijos, debemos tener claro que la verdad no se va a ceñir a nosotros.
lo vuelvo a repetir, debemos tener claro que la verdad no se va a ceñir a nosotros. Nosotros tenemos que ceñirnos con la verdad. El término ceñir tiene que ver con la disposición, con el interés, el esfuerzo particular que se toma de conocer la verdad de Dios para salir del oscurantismo, de la ignorancia, de la mentira, del engaño, del analfabetismo que hay dentro de la iglesia. La verdad es el arma que Dios nos ha dado y que está en contraste con la ignorancia, elemento que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir la iglesia. Señores, hay muchos creyentes que viven atados en un área por no conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La iglesia, lamentable decirlo, está viviendo en su mayoría, no todos, pero los hay, en una gran mayoría, en un oscurantismo. Oscurantismo porque las verdades del reino eterno, las verdades que están plasmadas en el texto sagrado, que han sido reveladas, no se les han sido iluminadas. La iglesia está sumergida en un montón de religión, de tradición, de paradigma, de mentira, de engaño, de filosofía, de principio, de ocultismo, de catolicismo romano, y para usted de contar. 40%, oiga, si usted se pasó, maestro Briceño, no me pasé. Oiga bien esta verdad, el 40% de lo que nosotros tenemos en nuestras iglesias evangélicas como doctrina es falsa doctrina, falsa doctrina. Señores, estamos metidos en un sincretismo, mezcla de diferentes doctrinas que están muy lejos de la verdad de Dios. Un oscurantismo por la que la iglesia está pasando en su mayoría. Y el oscurantismo viene como producto de un analfabetismo. Y cuando hablamos de un analfabetismo no nos referimos o estamos haciendo referencia de gente que no saben leer. Estamos hablando de gente que sabiendo leer literalmente no saben interpretar las escrituras. No saben estudiar las escrituras porque no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las escrituras. Tenemos en la iglesia gente que lo que hace es que lee Biblia, pero no. Y hablo de los que leen. Hay quienes ni siquiera la leen. Pero tenemos un montón de gente en la iglesia que leen Biblia, pero no estudian las escrituras. ¿Y sabe por qué no la estudia? Y una de las causas, además de la flojera y de la pereza y de la negligencia, una de las causas es que no la saben estudiar. Porque la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio. Se lee para estudiar, hay que sentarse, dedicarle tiempo, ser responsable, ser amante de las escrituras, escudriñar en la palabra el pensamiento de Dios, la forma de Dios pensar, meditar en las escrituras, pero para eso se necesita tiempo, no hay quien lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Señores, que el oscurantismo y el analfabetismo nos ha llevado a un terreno de ignorancia, ha llevado un poco de creyentes a un terreno de ignorancia, donde ignoran las verdades del reino, por ende no tienen conocimiento, por eso viven destruidos, cautivos, porque por eso el texto dice, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Isaías 5:4 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. O sea, falta de conocimiento, el oscurantismo, el analfabetismo nos ha llevado a una falta de conocimiento que es igual a decir una ignorancia.
que nos destruye, nos acaba, nos mantiene atados. Pero cuando conoceremos la verdad nos hace libres. Mire, donde no hay libertad es porque no está la verdad. Donde no está la verdad no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento no hay visión. Donde no hay visión no hay iluminación. Donde no hay iluminación no hay revelación. Y donde no hay revelación no está la palabra. La palabra produce la revelación la iluminación nos produce visión, la visión es el conocimiento es la verdad y la verdad nos hace libre, así como se lo acabo de presentar. Entonces, ¿cómo puede un creyente decir que está ceñido con la verdad si no conoce el texto sagrado? Si no conoce... Hay gente que están entrando en un eisegesis, no una exégesis, sino una eisegesis, que es cuando le dan a la Biblia su propia interpretación. Otros están entrando en un terreno del hiperliteralismo, que es cuando dicen lo que la Biblia dice. Pero muy pocos están entrando en una exégesis, que es cuando se les es iluminada pues, a través del estudio, conociendo los códigos, reglas y principios de interpretación para interpretar, hacer una buena exégesis de la escritura. Conociendo esto, hacemos una exégesis y esa exégesis nos va a presentar lo que la Biblia quiere decir. No es decir lo que la Biblia dice, no es darle mi propia interpretación a la Biblia, sino es decir lo que la Biblia quiere decir, conocer lo que la Biblia quiere decir. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, ¿cómo puede un creyente, repito, decir que está ceñido con la verdad si no conoce el texto sagrado? Por ejemplo, yo di un estudio acerca de lo que es el Salmo 91. Ese Salmo 91, que tiene tantas propiedades, tremendas bendiciones que encierra, verdades, señores, wow, que yo digo, pero ¿por qué me negaron tanto? Que conforme está escrito en la Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, señores, un destello de balbuceos, nos negaron muchas cosas de lo que verdaderamente se escribió en el texto sagrado, en el hebreo, tal como lo expresó David, como David lo escribió. Entonces, malas interpretaciones que se le daba a parábolas que están en la Biblia, malas aplicaciones que se le daba a la parábola que están en la Biblia. Bueno, añadido a eso, nuestras versiones están llenas de horrores, de errores. Se le añadieron cosas que Jesús nunca dijo, los apóstoles nunca dijeron. Se le quitaron muchas cosas que Jesús dijo y que los apóstoles dijeron. Bueno, nuestras versiones bíblicas están llenas de catolicismo romano, como usted no tiene una idea. Señores, esto se lo está llevando quien lo trajo. Estamos en emergencia, estamos en crisis. Necesitamos de alguien que se pare en la brecha y diga las cosas como son, las verdades del reino. Es lamentable decirlo, en mi caso he sido desechado y rechazado por muchos que me escucharon decir verdades, pero que son verdades inconvenientes, verdades que a ellos no les conviene que el pueblo sepa, por eso no te invitan. Ministros que me invitaron a predicar en sus congregaciones y cuando vieron las verdades del reino que estaba expresando y que les estaba como sacudiendo el rancho a ellos, o el kiosco, y le estaba como atentando en contra de sus intereses, pues en vez de darme una ofrenda me dieron un bono, me dijeron vos no vení más, así. Pero bueno, ellos le darán cuentas al Señor. Por eso que a Jesús lo confrontaron, lo llevaron a la cruz por las verdades que decía. La máxima representación de la autoridad en esos tiempos, que era el Sanedrín, no lo entendió, no lo recibió, lo llevaron a la cruz. Pero la verdad siempre sale al aire. Al tercer día, la verdad les resucitó. Por eso es que yo no detengo esta verdad, no callo esta verdad,
si se me viene un mundo encima, si las organizaciones, federaciones, concilios y los que se dicen ser apóstoles en este tiempo, que tú sabes que no lo son, se vienen en contra de ti, yo no tengo ningún problema. Ni siquiera me defiendo, porque la autoridad y la defensa no son compatibles. Yo sé la autoridad que Dios me ha dado, yo solamente expongo la palabra, Dios va a defender su palabra, el Espíritu Santo va a trabajar a favor de su palabra. Así de sencillo. Pero ahí estamos, trabajando, ¿ok? En nuestro próximo estudio, aquí hay algo que necesito que usted sepa. Esto es un principio recíproco. Donde está la palabra hay revelación, donde hay revelación hay iluminación, donde hay iluminación hay visión, donde hay visión hay conocimiento, donde hay conocimiento está la verdad y la verdad nos hace libre. Por causa de esto es imprescindible que tomemos la responsabilidad y la decisión de ceñirnos con la verdad para librar las batallas que se nos presentan. Nuestro próximo estudio vamos a hablar de lo que es la coraza de justicia. Señores, yo escribí un libro que se llama La fuerza de la justicia. Está en Amazon, búsquelo. Váyase a Amazon, ponga La fuerza de la justicia, maestro José Briceño, le va a salir y cómpralo, llévenselo y léalo, para que usted vea cómo está la mayoría de los creyentes errados totalmente en relación al conocimiento de la justicia divina. ¿Okay? Eso es nuestro próximo estudio, lo vamos a dar. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, oren mucho por mí. La mejor ofrenda que usted me puede dar es orar por mí. Cúbrame en oración. Segundo, compartan estos mensajes, no se queden con ellos, compártanlos. No se queden con estos mensajes, compártanlos. Tercero, búsquese nuevos suscriptores. Vamos, anime, vamos a suscribirnos en el canal del Maestro Briceño. Al llegar a 10,000 suscriptores, hay unas ofertas que YouTube nos está presentando, o me está presentando a mí, que nos van a bendecir grandemente. Y cuarto, mi hermano, si usted puede aportar una ofrenda. Esta mañana me enviaron una ofrenda, gracias a Dios por los hermanos que me dijeron, maestro, estamos agradecidos de parte de Dios por su ministerio. Nosotros no queremos caer en el terreno de los 9 leprosos que fueron sanados y no regresaron a dar gracias, que solamente uno fue agradecido. El terreno de la ingratitud es pecado el no ser agradecido. Pablo dice que nosotros que debemos ser copartícipes de toda buena obra, aquel que nos instruye en la palabra. Usted ha sido nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro pastor. Y cada vez que lo llamamos por celular, usted nos atiende. Y ellos se comprometieron a dar una ofrenda mensual para este ministerio. Creo que van por un año que no han dejado de ofrendar a este ministerio. Y ellos están presentes. Maestro, aquí está nuestra ofrenda. Haga usted lo mismo. Usted es agradecido. Dios le está bendiciendo a través de este ministerio. Ofrende. Yo no lo voy a manipular, intimidar ni controlar. Ni le voy a entrar en el terreno de las ofertas, ni tampoco voy a entrar en el terreno de la conmiseración, darte lástima para que me deje una ofrenda. No. Agradecido, conviértete en un agente generador de los bienes del reino. Tú das, recibes y das. Gracias. Todos los que me escucharon, se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.